Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, que con ocasión de la celebración del Día del Inmaculado Corazón de María, ese corazón que triunfará, según decía la Virgen en Lourdes, pues vamos a dedicar a una de las apariciones más relevantes que ha habido de la Virgen Santísima en España, y que sin embargo en estos momentos es muy desconocida. Es como el Lourdes del siglo XV y XVI, que por unas circunstancias históricas de la Revolución Francesa, bueno, primero Napoleón, en los tiempos de Napoleón, pues que se destruyó mucho este santuario. Luego, después, la desamortización de Mendizábal dañó también muchísimo, y finalmente fue destruido y arrasado, y con varias, son 9 religiosas mártires en los tiempos de la Guerra Civil Española. Luego pues fue reconstruido por el Estado español, pues contribuyó a que se restaurara, se reconstruyera lo que había sido desolado en la Guerra Civil, y luego hay una asociación de amigos del monasterio que la han ido rehabilitando hasta la situación actual, en que se encuentra pues ya en un santuario estupendo, una casa de espiritualidad, y el monasterio de Clarisas, comunidad que sustituyó en 1979 a lo que había sido un convento de terciarias franciscanas. Se trata de Cubas de la Sagra, Santa María de la Cruz. Ahí se produjeron desde 1449, se produjeron unas 9 apariciones aproximadamente de la Virgen. El 3 de marzo del 49, en que la Virgen le dice que quiere que vaya a decirle a los del pueblo que cuiden el ayuno, que tiene unos grandes beneficios de perdón, que le diga a todas las gentes que se confiesen, que aderecen sus almas, que va a haber una pestilencia muy grave, y que hagan esa oración y penitencia. Y entonces la niña pues no se atrevió, porque pensó que, a la vista de lo que le comentaron 2 amiguitos también pastores, como ella era una pastora que tenía 12 años y medio, y entonces pues de una familia pobre, y entonces pues no se atrevió a decirlo. Y cuando en la segunda aparición del martes la Virgen le pregunta que no, pues ella le explica el miedo que tenía. Dice: bueno, pues yo te daré señal para que te crean. ¿Quién sois? Dice: ahora no te lo voy a decir. El viernes 7 fue la tercera aparición, donde ya sí que lo dijo a la gente, y dice que has hecho lo que te mandé. Sí, señora, lo he dicho a mi padre, a mi madre y a otras personas. Lo has de decir y publicar al clérigo. Entonces, pues cuando la Inesita lo comenta con sus padres, el padre le manda callar, que está mintiendo, que está loca. En cambio, la madre dijo: hija, dilo, haz lo que te ha dicho la Virgen, ¿no? Y ya el domingo 9 es la cuarta aparición, que es la más relevante, en la Ciroleda, que es un lugar de ciruelos, que es donde está ahora el santuario, y donde la Virgen pues le pidieron el clérigo y los otros que diera alguna señal. Entonces ella salió a apacentar con otras personas, se le escapó, iba con su hermano Juan, con su padre. El padre los dejó y se fue a misa, y en cambio pues ella se le perdió un animal, y le dijo a su hermano que se quedara con los otros, y estando buscándolo en unos arbustos espinosos, se puso de rodillas pidiendo a la señora que se le volviera a aparecer, porque estaba temerosa. Y entonces es cuando la Virgen se le aparece, le dice: levántate, no tengas miedo, soy la Virgen María,
ante la pregunta, y entonces le tomó la mano derecha, la apretó, le dejó todos los dedos juntos y el pulgar formando una cruz con todos los dedos, y dice: esta es la señal, vete a la salida de misa, enséñalo a todas las gentes. Entonces ella pues le dijo a su hermano que guardara los puercos, se fue a la salida de misa, y entonces ahí todo el mundo se enteró y empezaron pues a besar aquella mano, que no había manera de que se abriera, ¿no? Y entonces hicieron una procesión hasta el lugar. Ella, la niña, iba encabezando con el sacerdote, con una vela en la mano, que no tenía en la mano derecha, estaba cerrada, una vela en la otra mano, y pues cuando llegaron, la Virgen la llamó, ella le dijo a los otros que esperara, que le estaba llamando a ella, le quitaron la vela, le pusieron una cruz de madera que habían hecho, y la niña llegó con la Virgen le dijo: hinca las rodillas de cara a la procesión, ten la cruz hasta que llegue, han de hacerme aquí una iglesia, tú has de volver ahora con la iglesia, con la procesión. Entonces la Virgen agarró la cruz, hincó las rodillas contra la cruz, se arrodilló ante la cruz y después se levantó y la puso, la clavó en el suelo, como un palmo y medio, o sea, una cosa, pues eso, ¿no? Casi, pues 50, vamos, pues casi 40 y pico centímetros, es lo que está clavado, ¿no? Y bueno, entonces la Virgen también le dice que hagan 2 misas, que la pongan a ella debajo de los evangelios y que la lleven a la iglesia de Santa María de Guadalupe, que estaba a 150 kilómetros en Cáceres, y llevando 4 libras de cera. Estará allí 2 días y a la venida te han de traer acá, haciendo oración, la señal será deshecha. O sea, le dijo que a la vuelta ya estaría curada, que haciendo oración se curaría. No le dijo en qué momento, al final fue cuando estaban allí en Santa María de Guadalupe, en esa noche, esa primera noche, pues cuando despertó, cuando fueron a verla a la habitación, se encontraron que estaba ya la mano libre, ¿no? Estaba normal. Curiosamente, antes de irse a Guadalupe, estos, con un gran sentido jurídico, pues hicieron un primer proceso, luego hubo un segundo proceso jurídico de testimonios, con lo cual es las revelaciones, apariciones de la Virgen más acreditadas de todo el medievo. Hasta 1830 son contadas, se cuentan con la palma de las 2 manos las apariciones habidas, ¿no? Y desde el Pilar, luego, pues si lo digo en un momento aquí en este libro del Quo Vadis Ecclesia, pues las tengo recogidas y vamos a ver. Del Pilar, la de Santa María Maggiore en Roma, Nuestra Señora de Walsingham, patrona de Inglaterra, 1061, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, Nuestra Señora del Monte Carmelo, San Simon Stock, 1251, luego vienen estas, después la de Guadalupe, 1531, después Nuestra Señora de Laos, Amanita Rencurel, después las apariciones sobre los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a Santa Margarita Labouré, y finalmente Nuestra Señora de La Habana, los refugiados vietnamitas entre el siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX. Bueno, pues esta es una de ellas, y de estas apariciones. Luego ya a partir de 1830 habrá muchísimas apariciones, pero en esos siglos, 18 siglos primeros, no ha habido más que estas apariciones que relevantes, ¿no? que estamos diciendo. Se hace ese proceso, van a Cubas, van a Guadalupe,
en 4 días de ida, 2 días allí, 3 días de vuelta, casi 4 de ida, y cuando regresan, pues se encuentran con que ha sido curada, y en todo este proceso, cuando, por ejemplo, la primera noche, en el viaje de ida, pues se cura el que los había alojado, que estaba enfermo de muelas, pasándolo fatal. En aquellos tiempos no había dentistas. Después otro también en Arrebatacapas es curado, le da un patatús y es curado, y empieza a haber una serie de milagros que son pues muy relevantes, porque la profesión de milagros acreditados, todo esto se ha recogido gracias a que en el año de la Revolución Francesa el capellán tuvo la precaución de copiar los documentos originales ya un poco deteriorados, y entonces guardarlos, se guardaron en una casa, y gracias a eso, cuando fueron destruidos y tal, no nos quedamos sin la documentación. Bueno, el 19, por la tarde, 19 de marzo, fue la última aparición de la Virgen María a Inesita. La actitud de la Iglesia fue primero, ya digo, pues muy jurídica, o sea, muy de acreditar, de verificar, de tomar declaración, de tal. El arzobispo hizo un decreto viendo pues la seriedad de todo lo que se le estaba comentando, y luego pues el contenido de ese aderezar el alma, el ayuno, la confesión, la oración, el vivir en cristiano, ¿no? En estos primeros milagros son muy bonitos, lo que pasa es que no nos da tiempo a detenernos, ¿no? Pero hay una serie de 6 primero bajo juramento acreditados, luego 61 milagros después también acreditados, y bueno, y luego otros más. Hay también otros 4 más. Todo esto me estoy basando en el folleto, el artículo que escribió el padre jesuita José Luis de Urrutia, que él no conocía esto, y cuando lo conoció se quedó tan encandilado que se tomó la molestia pues de ver para difundirlo, para darlo a conocer, ¿no? Hay resurrecciones, hay cosas muy bonitas, muy bonitas. Bueno, también el agua de allí, de la fuente, es un agua pues que ha hecho muchísimos favores, el Señor, a través de la gente que ha consumido ese agua, ¿no? Bueno, de Inés se sabe que casó, tuvo 3 hijos, después al enviudar en Zamora, pues donde había estado viviendo, pues entró en un monasterio y de clarisas, y pues donde fue abadesa, llegó a ser abadesa, pero en ese monasterio se perdió el buen espíritu, como dice el documento de Tirso de Molina, Santa Juana, de 1613, dice: perdióse la virtud, cayó Inés la primera, apostataron todas. Pero luego, arrepentida, dio tal notable vuelta que admiran los rigores de su gran penitencia. Murió tan santamente que las campanas mesmas, tañéndose, señalan que Inés con Cristo reina. Bueno, entonces, esta es la primera parte. Es decir, el mensaje pues es el mensaje de penitencia, es el mensaje de vivir una vida cristiana intensa, de aderezar el alma, de como la mejor manera de huir de las consecuencias del pecado. Luego la segunda parte es cuando en el año 1496 el Señor la Virgen hace que rebrote esa devoción, pues a través de otra chica con 15 años, esta vez Juana, hija de Juan Vázquez y Catalina Gutiérrez, muy cerca, nació de Cubas de la Sagra, en una ciudad, en Azaña, que hoy se llama Numancia, también en esa comarca de la Sagra. Lo de esta chica ya fue muy llamativo, porque esta sí que entró en religión a los 15 años, cuando la querían casar, y ella se vistió de muchacho
y lo que hizo fue escaparse, ingresó en ese beaterio de Orden Tercera Franciscana y bueno, pues y allí estuvo al cabo de unos años, fue la abadesa y teniendo una relevancia muy grande. Parte de su predicación, ella tenía el carisma de la predicación, entraba en trance y entonces tiene 72 sermones suyos recogidos en un manuscrito llamado El Conorte, que escribió una monja que siendo analfabeta Dios le dio el don de escribir. Su elocuencia sagrada era impresionante, venían a escucharla 4 veces, vino el emperador Carlos V, Cisneros y otra mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en sus trances, una cosa de las que pasó fue que le entregaban rosarios para que el Señor los bendijera y ella, pues, estando en trance, hubo una ocasión en que abrieron ese arqueta mientras ella estaba predicando y no había nada. Y cuando después de salir del trance dijeron que han desaparecido los rosarios, y dice, no, es que los tenía el Señor en sus manos. Y efectivamente abrieron y se encontraron que estaban allí. Esas cuentas han ido repartiendo las monjas a gente para ayudarles, para que intercedan y pidan a la Virgen Santa María de la Cruz un milagro, ¿no? El proceso histórico de Santa Juana, que bueno, Santa Juana fue párroco, la nombró Cisneros y luego lo refrendó el Papa Julio II. De esos casos especiales, tenía su capellán, que era el que celebraba los sacramentos, pero ella era la que predicaba y la que mandaba. Son casos especiales que ha habido en la historia de la Iglesia. La causa de Santa Juana ha pasado como con otras causas, que por dificultades administrativas se ha parado en determinados momentos, ¿no? Y bueno, ahora se ha reabierto por culto inmemorial y esperemos que pueda llegar a buen término lo antes posible. En fin, que lo que quería decir era eso, que tenemos un santuario donde ha habido unas gracias muy grandes, santuario de conversión de la Virgen Santa María de la Cruz, y que es muy desconocido y por eso quería contribuir a darlo a conocer. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.